Con nosotros, Omar, bienvenido. Gracias por compartir nuevamente acá en esta primera emisión del noticiero de Televen, en nuestro nuevo formato, en este caso. Bueno, mira, hay un momento particular que vive Venezuela, lo estamos viviendo todos, un momento político, decisivo. Muchos piensan que es una crisis que se va a agudizar. En el contexto económico, ¿cómo observan la situación? ¿Qué percepciones tienes? Bueno, Carlos, gracias por la invitación. Intentaremos ser útiles en entender, descifrar este escenario de Venezuela, sin duda complejo, porque la economía sigue siendo el gran problema de este país, más allá de la política. Y también, algo que estábamos destacando hace rato, hay una transición, lo que llama el gobierno una fase para instaurar un socialismo que no está muy bien definido en términos económicos, qué es lo que persigue, más allá de una mayor presencia del gobierno en todas las instancias del aparato productivo, más regulaciones, más controles, y tal vez una apertura parcial hacia una parte del sector privado y de inversiones internacionales que quieran ser socios del gobierno en este nuevo modelo. Inclusive el propio presidente Nicolás Maduro estaba llamando a inversionistas extranjeros para invertir en ciertas áreas y les ofrecía una participación de 40%, como si fuera una empresa. Bueno, Carlos, vamos a copiar el modelo chino, el modelo vietnamita, el modelo, algo parecido a eso. Tal vez, algo que según públicamente ha expresado el propio Raúl Castro, convertir a Cuba entonces con un aparato político férreo, represivo, como lo ha sido durante más de 54 años, pero con una apertura económica muy particular. No sé si el propósito ese sea aquí, pero lo cierto es que más allá de la visión política que tenga, esta economía necesita diversificarse, buscar nuevas oportunidades, que haya mayor competencia en el mercado de trabajo para que la gente reciba mejores salarios, mejores sueldos y para que la inflación sea controlada. Esos países que tú mencionas, en efecto, ellos se han asociado con grandes corporaciones transnacionales. De hecho, hay quien duda que la economía china en realidad sea socialista o comunista, no tiene nada que ver. Hay gente que la lleva más para un capitalismo salvaje, si a eso vamos, neoliberalismo, porque las condiciones laborales de esos países, el derecho de los trabajadores, la reivindicación a un mejor salario y calidad de vida, no está muy bien reconocida. Eso puede marcar la diferencia con Venezuela, donde todavía hay espacios para la participación democrática, donde hay un debate electoral, donde se va a elecciones más allá de la controversia que generen. En países como China, Vietnam, Cuba, no hay ese tipo de posiciones. Y aquí presiones sociales organizadas, los mismos sindicatos, confederaciones de trabajadores que esta semana van a marchar en varias ciudades del país, están demandando sus derechos, están demandando sueldos atrasados, aumentos de sueldo de hace 10 años, como los médicos, los profesores, los maestros. Es decir, hay una fuerza organizada que tiene la capacidad de ser un interlocutor válido para los gobiernos de turno. Y eso, afortunadamente, da una visión un poquito más diversa sobre lo que se puede hacer. Inclusive, Carlos, dentro del propio movimiento chavista, hay presiones para que la economía se flexibilice, por lo menos para que haya más flujo de dólares, que es el gran problema que tiene todo el mundo. A eso iba a ir, pero antes quiero plantearte esto. ¿Tú crees que una sociedad, un colectivo como el venezolano, que se acostumbró a vivir con todos los defectos en democracia, acepte un modelo con la postura irreverente, repito, que tiene el venezolano, acepte un modelo de corte socialista? Yo creo que primero ellos tendrían que definir qué es este modelo socialista. Sí, porque hay un cuerpo teórico, pero es muy gaseoso, muy nebuloso, sin definiciones claras. Claro, este es uno de los países, para ponerte un ejemplo, el consumo de tecnología avanzada en Venezuela, desde el teléfono celular hasta las computadoras, es uno de los más altos de América Latina. Bien, fíjate. Aquí hay un movimiento sociedad de consumo importante, claro, y además está acostumbrada de esa manera gracias a los petrodólares. La gasolina es regalada, esa plata de la gasolina serviría para construir escuelas y hospitales, pero no necesariamente eso está en la mentalidad de los planificadores. Claro. Ahora, hablabas de la posibilidad de acercarse al sector privado. Creo que El Mundo, en su edición del día de hoy, dedica un reportaje que estuvimos revisando muy temprano precisamente al tema de alternativas y posibilidad de diálogo con el sector privado. Merentes, el ministro de Finanzas, pudiera ser un factor que empujara o estimulara una situación de ese tipo. Así es, y fue sorpresiva la semana pasada la visita del ministro Gil de Agricultura a la Asamblea de FEDEAGRO. Hacía muchos años que no se había un ministro del gobierno con un gremio privado. Esto algunos lo han visto como una buena señal de que ellos necesitan de verdad un acercamiento porque el aparato productivo estatal por sí solo no puede sacar esta economía del foso donde está. Porque hay que recordar que la oferta de bienes es muy limitada, hay mucha escasez, eso lo ve todo el mundo, la gente que nos está escuchando ahora nos está viendo,
puede percibir eso. Y hace falta aumentar la producción interna y todo se ha quedado en planes y proyectos y promesas, mientras que dependemos de alimentos importados como nunca antes, Carlos. Ahora, Omar, divisas, eso es un factor, una variable fundamental. ¿De dónde va a sacar el dinero para distribuir en el sector privado? ¿Dónde está el dinero que posee el Banco Central de Venezuela para poder entonces entregar divisas y mover el aparato productivo? A ver, este todavía es un país petrolero, uno de los más importantes países petroleros del mundo y potencialmente tiene una capacidad. El problema es que hay una presión constante para gastar más, unas divisas que tienen un solo origen. Siempre lo repetimos, claro. 96 de cada 100 dólares que entran a este país son de petróleo. En un escenario internacional donde el petróleo va a tender a la baja porque la economía se ha dado un frenazo. Inclusive la de China, que es un motor, ha ralentizado, como dicen los economistas. Quiere decir que está marchando a menor velocidad. Otros países están recortando gastos, inclusive Estados Unidos, y Europa no termina de salir de una crisis severa. Es decir, los precios del petróleo no van a seguir una tendencia alcista como la que se mantuvo. También se reduce, ¿no? En las últimas semanas ha habido un Y además descenso. se reduce la producción y la cantidad, porque esa es como una torta. Tú vas a picar una torta en tu casa en un cumpleaños según la cantidad de personas que estén. Claro. Tú sabes a cuántos le vas a dar. La población venezolana ha crecido muchísimo. Las demandas sociales, la presión social de gente que está reclamando soluciones, que está reclamando una mejor calidad de vida, mejor seguridad, mejores vías, mejores hospitales. Esa presión social está confrontada con las limitaciones. Los recursos del gobierno son limitados y hasta ahora no está claro de dónde se va a financiar de verdad la necesidad dramática que tiene Venezuela de más divisas, tal vez con exportaciones privadas, Carlos. Claro. Ahora, esa cercanía con el sector privado, Omar, pudiera darse de mantenerse la crisis política que algunos pronostican que se va a agudizar, porque si la confrontación se hace mucho más dura, mucho más intensa, pues el momento de avanzar en el área económica, que como tú decías, debe jerarquizarse, parece más difícil. Este acercamiento es positivo, sin duda. Mucha gente cree que es una búsqueda de legitimación dentro de los sectores económicos, porque o sea, para cambiar el rostro, tener una nueva imagen nacional e internacional. Claro, y también interna, para buscar, para ofrecerle a los inversionistas, a los empresarios que quieran trabajar, una posibilidad. Eso es un acercamiento inédito en los últimos años. Claro. Podría tener esa intención, esa segunda intención. Lo importante sería que dé resultados. No lo sabemos cuáles son los planes. Claro, ahora, ¿cuán importante, no? Es una pregunta que puede tener una tonalidad subjetiva, pero ¿cuán importante puede ser Merentes en todo este proceso? Hay gente que lo ve muy bien porque es un hombre que sabe, conoce los mercados financieros, sabe que Venezuela va a necesitar, por ejemplo, emitir más deuda, endeudarse más. Se habla de nuevos bonos, ¿no? De la emisión de nuevos bonos. Es como cuando no te alcanza la plata del sueldo, tienes que pedirle prestado a la tarjeta para poder hacer mercado. El gobierno va a tener que seguir siendo un buen pagador, porque si tú no pagas tu tarjeta de crédito a tiempo, el banco te va a recortar el crédito. Entonces Merentes sabe eso, que tiene que transmitir una muy buena imagen a los mercados financieros, porque son una parte del sustento. Es decir, Venezuela, el gobierno, el Estado vive también, además del petróleo, de plata prestada. ¿Y cómo corregir sus contradicciones con Jordania? Bueno, Jordania sigue siendo parte del directorio del Banco Central de Venezuela y no sabemos hasta qué punto va a ser su peso allí todavía. Bueno, Omar, te agradezco muchísimo tus comentarios, tus apreciaciones sobre el tema económico vinculado, desde luego, a las circunstancias y el momento político que vive nuestro país.